Muy buenos días, queridos oyentes. Gracias a Dios, nuevamente podemos comenzar un nuevo programa que estamos teniendo los días sábados con el fin de transmitir la palabra de Dios a través de este medio Transcontinental 98.1. En esta mañana está con nosotros el hermano Esteban Ocampo. Buen día, Esteban, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro, buen día, Pablo, y buen día a toda la audiencia. Y es un privilegio poder estar aquí nuevamente para poder compartir la palabra de Dios. También está, gracias Esteban, también está con nosotros el hermano Paulo Escobar. Buen día, Paulo, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro, buen día, Esteban, buen día a todos los oyentes. Como dijo Esteban, para nosotros es un privilegio, es un gozo poder compartir la palabra de Dios. Muy bien. Un saludo también a las personas que nos están oyendo sabemos que desde Brasil. Obró en su vida, también la vida. Él hace un cambio en nuestra vida cuando Él obra en nosotros. Entonces el tema de esta mañana va a ser sobre la vida de Cornelio. Vamos a ver cómo era su vida, ¿verdad? Cómo era ese hombre. Muy bien. Entonces la lectura de la palabra de Dios se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a ir leyendo por partes, ¿te parece, Esteban, Paulo? Sí. Vamos a ir leyendo por partes a modo de que el oyente también pueda ir acompañando. Si el oyente tiene una Biblia a mano, por favor, sería interesante ir acompañando la lectura a modo de entender mejor la palabra de Dios. Hechos capítulo 10. Vamos a leer los dos primeros pasajes para poder ir entendiendo algo de lo que esta historia relata, de lo que esta experiencia relata y quedó grabado en la palabra de Dios. Hechos capítulo 10, el verso 1 y 2, vamos a leer. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. La primera parte. ¿Qué te parece, Pablo, quién era este hombre? No, y acá nos dice que Cornelio era centurión, que era un centurión. Y dice que era de Cesarea. Y hay que entender un poco que Cesarea se encontraba el cuartel general de los soldados. Ahí estaban los gobernadores, vivían en esa ciudad. Era una ciudad romana. Era una ciudad romana. Controlada por Roma. Exactamente. Y centurión, dice que Cornelio era un centurión que tenía a cargo 100 hombres. Y lo que me llama la atención es el currículum de Cornelio. Sí, en el verso 2. Sí, el currículum dice que era piadoso, temeroso de Dios, hacía limosnas y oraba a Dios siempre. Hacía mucha limona, Sí, dice Pablo. mucha limosna. Qué interesante que, así como Pablo dijo, llama la atención, podemos decir, las cualidades que tenía Cornelio. Era un hombre piadoso, era temeroso de Dios. Y interesante el detalle, dice con toda su casa, ¿verdad? Sí. O sea, aparte de él, él también, ¿cómo podemos decir? Le enseñaba a sus hijos. O sea que en ese temor que dice que él era temeroso, él incluía a toda su familia. Toda su familia estaba incluida con esa actitud de corazón. Así mismo, con toda su casa. Entonces, interesante eso, ¿verdad? Interesante de que él hacía de que toda su familia también teman a Dios. Hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Podemos decir que era una persona muy religiosa, podemos decir también que era una persona muy querida por el pueblo, ¿verdad? Muy respetado. Sí, que ayudaba a las personas necesitadas y una buena persona.
Una buena persona, una persona ejemplar, podemos decir, ¿verdad? Lo que me llama la atención es que al ser él gentil, al ser romano, normalmente los romanos tenían otras religiones, otros dioses. Pero Otra creencia, tenían otra creencia. otras creencias, pero Cornelio, él abrazaba la religión judía, porque él era temeroso de Dios y hacía mucha limosna, que era algo de la religión judía. Pero él no abrazaba la religión judía porque él no era circuncidado, y por esa razón él creía, seguía, ¿verdad?, las prácticas de los judíos, pero no abrazaba la religión judía. Lo que se puede ver que él estaba más inclinado hacia la religión, hacia la práctica de los judíos que de los gentiles, los mismos gentiles a los cuales él pertenecía. Sí. Muy bien. Piadoso, temeroso de Dios, hacía mucha limosna, y ese último detalle, Esteban, oraba a Dios siempre. O sea, se ve que era una práctica habitual en él. O sea, él estaba acostumbrado a ese estilo de vida. O sea, podemos decir de que humanamente era un hombre ejemplar, un hombre que a quien no se le podía señalar demasiado cosas. Sí, Yo estuve buscando las definiciones de lo que es piadoso, temeroso de Dios, y quiero leer. Sí, adelante. Dice piadoso, sentimiento de amor a lo sagrado, dedicación a Dios. Eso es lo que encontré la definición de lo que es piadoso. Y temeroso de Dios dice que hace referencia a una actitud de reverencia y respeto hacia Dios. Hacía mucha limosna, brindaba socorro a los necesitados. Eso es lo que yo estuve viendo, ¿verdad? Algunas definiciones. Y puede ser también que los oyentes, que haya personas que se identifiquen con Cornelio. Totalmente. Puede ser que estoy seguro de que existen personas que hacen que son hacen buenas obras. Sí, que son muy religiosas, ¿verdad? Que no faltan a la iglesia, que ayudan también a los demás, que oran siempre. Yo suelo ver por el camino, cuando me voy al trabajo, suelo ver, por ejemplo, algunas iglesias de mañana temprano, algunos devotos, mujeres, hombres también, que se van y oran, rezan, y suelo ver personas bastante devotas, bastante religiosas, así como en este caso también Cornelio, ¿verdad? Una persona piadosa, una persona temerosa de Dios. Al decir temeroso de Dios podemos decir que procuraba, ¿verdad? Procuraba obedecer a Dios, procuraba no pecar, ¿verdad? Procuraba ser un hombre íntegro, un hombre que obedece, ¿verdad? Que obedece a Dios. Lo que se notaba, Esteban, en este hombre, en Cornelio, era que él, por todos los medios, trataba de agradar a Dios. Porque era temeroso de Dios, hacía limosna, o sea, tenía compasión por la gente, tenía un corazón noble este hombre, tenía. Y humanamente pensando podemos decir que no le faltaba nada, que era un hombre perfecto, ¿verdad? Humanamente pensando. Pero creo que conviene seguir leyendo el pasaje, ¿verdad? Sí, conviene avanzar con el versículo 3 y el versículo 4. Para ir un poco en orden, no sé si Pablo quiere leer el verso 3 y el verso 4. Sí. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía:
Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Muy bien. ¿Algún comentario? Aquí podemos ver que Dios se manifestó a Cornelio a través de un ángel. Podemos decir que Cornelio tuvo una experiencia sobrenatural, una experiencia que no es común. No es común. Un ángel se manifestó a Cornelio. Y La actitud, vemos también la actitud de... Sí, pero antes un poco de entrar en eso, Pablo, quiero resaltar algo ahí en el verso 3. Dice, vio claramente en una visión como a la hora novena. La hora en la antigüedad se contaba desde la salida del sol hasta la puesta del sol. La hora novena se cree que habrá sido allá por las 3 de la tarde. En esa hora, él dice, vio claramente una visión a la hora novena que un ángel de Dios entraba donde él estaba. O sea, posiblemente él estaba en una actitud de oración. sí, estaba orando. Estaba orando. Sí. Sí. Y entonces ahí se manifestó esa visión. Pablo. No, quería resaltar nomás la actitud de Cornelio, que dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. La forma como él se sometió, ¿qué es, Señor? Esa actitud de obediencia, de espera, ¿verdad, en el Señor? Es lo que me llama la atención. Me llama la atención que tiene algo de similitud con lo que compartimos el sábado pasado, Saulo. Saulo dice que cuando él vio el resplandor de luz del cielo, cuando el Señor se le apareció, él dice que temblando y temeroso, le dijo al Señor: ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Tiene algo de similitud con Saulo. La actitud, La actitud. de ambos. Así mismo. Aquí en este caso, la actitud de Cornelio estaba atemorizado, estaba con temor, con reverencia, podemos decir, ¿verdad? Con una actitud de Una reverencia. actitud reverente. Sí. ¿Verdad? Actitud reverente. Y a disposición, con un corazón dispuesto. ¿Qué es, Señor? Dispuesto a escuchar, a recibir el mensaje del Señor. Porque él vio un ángel, ¿verdad? Él vio un ángel y con esa actitud de corazón, ¿qué es, Señor? Eso por un lado. Y por otro lado, el mensaje que le comunica el ángel a Cornelio. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Esa es la introducción de su mensaje, ¿verdad? Pero ahí no termina el mensaje. Sí, Ahí no termina. Solamente de esa forma se dirige, teniendo en cuenta de qué podemos aprender o qué podemos ver con todo esto. De que a Dios no se le escapa nada. Él sabe todo lo que nosotros hacemos, lo bueno y lo malo. Y podríamos decir, Esteban, que hasta no solo que sabe, sino que él está pendiente de todas las cosas. Así mismo. Parece que pasa desapercibido lo que hacemos, pero solo parece. Dios está pendiente. Así mismo. Y Dios, Él conoce, ¿verdad? Conoce nuestro corazón, nuestro andar, nuestro vivir. Él conoce todo de nosotros. Empezando por el hecho de que el ángel le llamó por su nombre, Cornelio. Y con solo mencionar su nombre, Cornelio ya se atemorizó. Se atemorizó y preguntó: ¿qué es, Señor? Tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Y ahí podemos decir que Cornelio podía tener la certeza de que Dios, ¿verdad?
de que Dios estaba viendo su vida. Pero después, ¿qué recibe? ¿Qué recibe Cornelio? En el versículo 5 y 6. No sé, Pablo, si podés leer otra vez 5 y 6. Sí. El versículo 5 dice: envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Podemos decir que aquí está la finalidad con que el ángel fue enviado a Cornelio, ¿verdad, Sí, Ale? sí, Con una finalidad. sí. Es notable porque el Señor primero le da una orden. Le dice, envía pues, y alguien resaltó que no dice mañana ni más tarde, envía pues ahora. O sea, es una necesidad urgente. Era una orden. Es una orden que él tenía que estar dispuesto a cumplir. Envía pues ahora hombre a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces él recibió una orden, y la orden era que él tenía que enviar hombres a cierto lugar, buscar a una tal persona, en este caso a Pedro, a Simón Pedro, y él tenía que venir, tenía que acompañarle con ellos, ¿verdad? Y en el verso 6 dice, este posa, hablando de Simón Pedro, este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Y la última frase, yo creo que ahí está, como vos decís, Esteban, la clave del mensaje que recibió. Sí. Y dice, él te dirá lo que es necesario que haga. Una orden, envía pues hombre a Jope, y haz venir a Simón, y le da los detalles. Este posa en cierto lugar, junto al mar, pero esa última frase, él te dirá lo que es necesario que haga. O sea, si miramos al principio del capítulo, de cómo era este hombre. Era piadoso, temeroso de Dios, hacía limosna, mucha limosna, y oraba a Dios siempre. Pero sin embargo, aquí el ángel le dice que él tenía que enviar hombre a Jope, tenía que hacer venir a cierto Simón, y él le iba a decir lo que era necesario que haga. O sea, todo lo que hacía, toda su vida, no alcanzaba, no era suficiente. Algo le faltaba a este hombre. Y ahí es donde Dios se interesó. Ahí es donde vemos la misericordia de Dios al observar a este hombre tan piadoso, tan temeroso de Dios, que daba limosna, que oraba, pero algo le faltaba, y ahí se manifiesta la misericordia de Dios, y le envía un ángel y le dice, haz venir a Simón, él te va a declarar, te va a decir aquello que te falta, aquello que es necesario que haga. Me parece muy interesante esto, Esteban, Paulo. Qué interesante, Ale, porque al comienzo estábamos viendo, así como dijo Pablo, el currículum de Cornelio. Excelente, su vida, su testimonio, temeroso, respetado ante los hombres. Hombre Un ejemplar. hombre ejemplar, que, como dije, ¿qué más le faltaba? Pero acá podemos ver de que algo le faltaba. Y solamente entre paréntesis, después le doy la palabra a Pablo, solamente entre paréntesis, ahora estoy pensando en una persona que también podemos leer en la Biblia sobre el joven rico. Él también se fue junto al Señor y podemos decir de que era ejemplar también. Pero él se fue con una pregunta al Señor y le dijo, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él estaba muy interesado, muy preocupado por su salvación, Por su ¿verdad? futuro. Por su vida. Y se va con toda humildad y le pregunta al Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
Y el Señor le responde, tiene los mandamientos, sabes, honrar a Dios, y le cita, ¿verdad? Le cita los mandamientos. Y ahí le dice el joven, todo esto lo he guardado, todo esto yo he obedecido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Y ahí el Señor dice que mirándole bien a ese joven, le dice, una cosa te falta. Le amó mucho. Sí, le amó y se dirigió con esas palabras, una cosa te falta. Y ahí podemos pensar esa actitud del joven, bien, casi, entonces me falta una cosa nomás. Podemos pensar cómo, qué habrá pensado, ¿verdad? Entonces estoy cerca, me falta solamente una cosa. Sí, y estaba expectante ahí para escuchar lo que el Señor tenía para decirle. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ahí vemos la actitud de aquel joven. Dice que él se fue triste. ¿Cuál Dio es el media mensaje, vuelta. Esteban, en paréntesis, siguiendo en el paréntesis, como dijiste? Sí. ¿Cuál es el mensaje? Porque muchas personas no alcanzan a dimensionar, a entender cuál era el mensaje del Señor al decir, bueno, ve y vende todo lo que tienes, dáselo, reparte a los pobres y bueno, y eso es lo que te falta. Sí. ¿Cuál era el mensaje? Podemos decir de que el Señor se fue a la raíz del problema, al problema principal que tenía ese joven, que era su corazón. Su corazón estaba inclinado a las riquezas. Él tenía un amor a las riquezas. Su confianza estaba en ella. Confianza estaba en las riquezas. Y con eso podemos notar de que no tenía un verdadero amor a Dios, porque el principal mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí podemos notar de que él estaba desobedeciendo el mandamiento más importante, el primero y más importante, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y así como decía, él tenía su confianza en las riquezas. Pero lo que me llama la atención, como dije, es la similitud. Podemos decir de que ese joven era una persona ejemplar también. Al igual que Cornelio. Sí, al igual que Cornelio. Todo esto lo he guardado, todo esto yo he obedecido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, tenía una vida ejemplar. Una vida ejemplar, al igual que Cornelio, pero la actitud es diferente. En el caso del joven dice que se fue triste. Cuando el Señor le dijo qué tenía que hacer, se fue triste, no obedeció. Pero en el caso de Cornelio, vamos a ver también ahora cuál fue su actitud cuando recibió el mensaje del ángel. Pero antes de pasar a ese punto, quiero darle la palabra a Pablo, que tenía algo que decir. No, quería agregar algo nomás, algo que estuvo comentando Alejandro. Y él estuvo hablando en el versículo 6, la última parte, dice, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y en el versículo, en el capítulo 11, versículo 14, ¿qué es lo que le iba a decir Pedro? Ahí dice claramente, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Qué interesante, Pablo, este pasaje, ¿no? Ese era el motivo, esa era la palabra que tenía Pedro que predicar a Cornelio. Y entre paréntesis, como hizo Esteban, me viene ese versículo en Efesios 2:8, Sí. que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cornelio tenía un currículum espectacular, era piadoso, temeroso, pero necesitaba conocer al Señor Jesús como Salvador. Esa era lo que le faltaba. Y para eso el Señor
le apareció a Cornelio por medio de un ángel para que Pedro vaya a su casa y predique la palabra de Dios a toda su familia, para que él y su familia sean salvos. Muy bien. Siguiendo el hilo a nuestro tema, Sí. como habías dicho, el ángel dio una orden y un aviso a Cornelio. Pero ante esa orden, ¿cuál fue la actitud de Cornelio? ¿Obedeció o desobedeció? Y ahí en el verso 7 y 8, ahí vemos un poco la actitud de Cornelio. Dice, y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, a ver, me perdí un poco, y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberlo contado todo. Él inmediatamente, Esteban, se ve que tomó muy en serio aquel mensaje que recibió. Y más adelante vamos a ver, porque el ángel le había dicho, él te dirá lo que es necesario que haga. Y más adelante vamos a ver cuál fue la actitud con que Cornelio le estaba esperando a Pedro, a Simón. Sí. Lo que me llama la atención también aquí es un detalle del cuidado que tuvo Cornelio en obedecer a esa orden. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Así como dijiste, inmediatamente lo obedeció. Apenas salió el ángel y ya convocó, ya le llamó a sus criados y dice a un devoto soldado de los que le asistían. Él no le llamó a cualquiera. Sí. Él quería dejar encargado a una persona de confianza, El más fiel. al mejor de sus Sí. soldados, a un devoto soldado. Interesante ese detalle. Entonces él quería hacer de la mejor forma, obedecer de la mejor forma al mandato del ángel. Y dice, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces Cornelio le puso al tanto de todo lo que el ángel le dijo, de la visión que él tuvo, y ahí le envió con esa misión, ¿verdad? De ir junto a Simón, de ir a la casa de Simón. Ahora quiero ver un poco lo que estaba ocurriendo, si podíamos decir o usar un término en forma simultánea. Porque lo que vemos aquí es de que por un lado Cornelio fue visitado por un ángel y recibió una orden, un aviso, y luego él obedeció inmediatamente. Esto es lo que estamos desarrollando un poco. Pero simultáneamente a eso, ¿qué es lo que estaba ocurriendo con Pedro? Vamos a tratar de resumir, vamos a leer el verso 19 y 20 nomás. Antes de leer, Ale, quiero también citar un pasaje con relación a lo que estamos viendo con respecto a Cornelio. Cornelio recibió una orden. En nuestro tiempo, Alejandro, Pablo, nosotros también recibimos una orden, un mandato de parte de Dios. Y podemos ver en Hechos capítulo 17, versículo 30, donde dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mensaje para nosotros. Manda. Sí, mensaje para todos. Dios manda, dice. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Pablo, este es un tema interesante porque en el mundo, digamos, cristiano, podemos escuchar muchas veces y es una verdad. Para ser salvos necesitamos creer en Cristo y no está mal. Es una parte. Pero poco se habla, Esteban, de la necesidad del arrepentimiento.
Y para que haya arrepentimiento necesariamente tiene que haber una convicción de estado de pecado. Porque Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en este pasaje que leíste, dice que Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. En paréntesis nomás. Sí, y Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, ante este mandato de Dios, ¿cuál es tu actitud? Pregunto, ¿verdad?, a los oyentes, ¿cuál es tu actitud ante este mandato de Dios? ¿Será que obedecemos a este mandato o no? ¿O simplemente hacemos, ¿cómo se dice?, oídos sordos? Hacemos de que no escuchamos este mandato de Dios, pero Dios manda. Y ojalá que así como Cornelio podamos con prontitud inmediatamente obedecer a este mandato. Me llama también la atención haciendo referencia al apóstol Pablo, cuando él cuenta su testimonio en el capítulo 26, versículo 19, dice el apóstol Pablo: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante el apóstol Pablo, su actitud, porque él tuvo una visión, así como Cornelio también. Cornelio tuvo la visión de un ángel, pero el apóstol Pablo también tuvo una visión. Cristo mismo se le apareció a él en el camino, y dice que él no fue rebelde a la visión celestial. Él podía haber sido rebelde. ¿En qué sentido? En no obedecer. El hecho de no obedecer es una actitud de rebeldía. Cuando uno es desobediente, uno es rebelde. Entonces, si nosotros dejamos de obedecer al mandato de Dios, de arrepentirnos, estamos siendo rebeldes a la palabra de Dios, estamos siendo desobedientes a la palabra de Dios. Creo que este es un mensaje importante que los oyentes deben acatar, ¿verdad? Recibir, de que Dios manda que se arrepientan de sus pecados. Y el hecho de no obedecer no solamente es desobediencia, sino es rebeldía, ¿verdad? Entonces, esto nomás quería resaltar, Ale, antes de continuar. Sí, vamos a leer ahora el verso 19 y el verso 20. 19 dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Saltamos algunos pasajes por cuestión de tiempo, pero lo que vemos aquí al final leyendo estos pasajes, el verso 19 y 20, es que mientras que el ángel visitó a Cornelio para darle esa orden, ese mensaje, también un ángel visitó a Pedro para avisarle de que alguien le iba a venir a buscar, y era por mandato de Dios, y le dijo: no dudes en ir con ellos. Interesante esto. Y si vemos más adelante en el verso 23, entonces haciéndole entrar los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y le acompañaron algunos hermanos de Jope. O sea que la actitud de Pedro también, cuando él recibe este mandato de Dios. Hubo un proceso ahí desde el verso 9 al 18, ahí hay un proceso que estamos obviando por cuestión del tiempo. Pero en síntesis es que Dios trabajó también por Pedro, porque Pedro era judío y Cornelio era gentil. Entonces Dios tuvo que hacer un trabajo
en Pedro, para que Pedro vea la importancia de que él le acompañe a este hombre, porque Dios estaba obrando en la vida de Cornelio. Y el trabajo de Dios en la vida de Pedro en este sentido fue tan eficiente que Pedro no dudó en ir. Se fue inmediatamente. Le hizo reposar esa noche, lo hospedó, y levantándose muy temprano dice que se fue con ellos, con el acompañamiento de algunos hermanos. Sí. Llama la atención su obediencia, ¿verdad? Su prontitud en obedecer. Esto teniendo en cuenta que Pedro era un apóstol, discípulo del Señor, ¿verdad? Entonces él tenía un mensaje importante para Cornelio. Él sí, o sea, él era el instrumento que Dios iba a utilizar para darle a Cornelio lo que él necesitaba, ¿verdad? Sí. Para mostrarle lo que era necesario. Para mostrarle lo que era necesario. Sí. Así mismo. Entonces, por eso es importante, fue importante que Pedro obedezca a esta orden, a este mandato del Señor, porque era el instrumento que Dios iba a utilizar. Muy bien. El verso 25, Pablo. Sí. ¿Solo 25? Solo 25 por ahora. Sí. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. 26 también. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Llama la atención la actitud de Cornelio. Cornelio dice que cuando llegó Pedro, teniendo en cuenta el mensaje que le había dado el ángel, ¿verdad? De que Simón, Pedro, iba a ser el mensajero, ¿verdad? De que él le iba a mostrar lo que a él le faltaba, lo que él necesitaba, porque el ángel le dijo: él te dirá lo que es necesario que hagas, le dijo, ¿verdad? Entonces era la persona más esperada, podemos decir, ¿verdad? Más esperada por Cornelio. Estaba a la expectativa ahí, ¿verdad? Y llegó este Simón Pedro. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Cornelio? Del versículo 25 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. ¿Y qué hizo? Postrándose a sus pies, adoró. Postrándose a sus pies, adoró. Y ahí, ¿qué hizo Pedro? Recibió, permitió que Cornelio esté de esa forma, postrado delante de él. Que dice en el versículo 26, más Pedro dice, le levantó deprisa. Dice que le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y aquí tenemos una enseñanza, que no tenemos que postrarnos, no tenemos que adorar a ningún hombre, ¿verdad? Que no es bíblico eso. Y no solamente aquí tenemos un ejemplo, sino que en Apocalipsis el capítulo 22 también tenemos un ejemplo. Apocalipsis 22, versículo 8, encontramos en este caso al apóstol Juan, donde también tuvo una visión celestial, ¿verdad? En el versículo 8 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas,
y de los que guardan las palabras de este libro. La última parte, adora a Dios. Fíjense ustedes, y esto es más resaltante todavía, o sea, podemos decir que con este texto rechaza toda la posibilidad de postrarnos, arrodillarnos y adorar a cualquier persona, porque en este caso Juan no se postró delante de un hombre, así como Cornelio. Era un ángel. Era un ángel, era un ángel. Y ni aún este ángel permitió que sea adorado por Juan, en este caso, sino que al único al que debemos postrarnos y adorarle es a Dios. Adora a Dios. Ni a los ángeles, ni a ninguna persona, a ningún hombre debemos adorar, debemos postrarnos, sino solamente a Dios. Entonces esto es lo que llama la atención de este pasaje. Esteban, tenemos un poco más de 10 minutos para cerrar nuestro tema. Rápidamente quiero leer con la audiencia los pasajes 27 al 29. 27 dice: y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Lo que quiero resaltar acá es dos cosas. Primeramente, que estaban reunidos esperándole. Y ahí en el verso 33 dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. La actitud con que estaba Cornelio y toda la gente, lo más cercano a él, que le estaban esperando a Pedro para oír. En el versículo 24 dice que Cornelio, él dice que convocó a sus parientes y amigos más íntimos. Sí. Qué actitud interesante de Cornelio. Él no quería, él no era una persona egoísta. Él quería compartir, quería que sus parientes, sus familiares y sus amigos más íntimos también recibieran el mismo mensaje que él sabía que era algo importante que él iba a recibir, ¿verdad? Sí. Él quería compartir también por lo menos con sus familiares y amigos más íntimos. Quería que ellos también conozcan, sepan. Sí. O sea, les preparó también porque sabía que algún mensaje importante y para beneficio de ellos él iba a recibir, y le hizo participar, como vos decías, sus amigos más íntimos y familiares. Sí. Muy bien. Y la actitud de Pedro, dice ahí en el verso 29: por lo cual al ser llamado vine sin replicar. O sea, él inmediatamente obedeció. Muy bien, pero quiero avanzar rápidamente porque Esteban, Pablo, nuestra hora pasa, y el verso 34 al 43, ahí vamos a ir leyendo por pasajes, algunos pasajes, sacando para poder entender de qué le habló Pedro. Por ejemplo, el 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y sigue el mensaje. Y dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. O sea que vino Pedro
y el mensaje central era de Jesucristo, o era Jesucristo mismo. No dio demasiado vuelta. Por un lado, como mencionaste, Esteban, la necesidad del arrepentimiento, y acá le habla del mensaje de Jesucristo. ¿Qué podemos apreciar de este mensaje, de este pasaje? Mira, yo quiero hacer algunos paréntesis. Yo sé que estamos un poco de tiempo, pero creo que es importante. En el versículo 34, la última parte, dice que Dios no hace acepción de personas. Pedro creía que la salvación era solamente para los judíos, solamente para los judíos, y que para ellos mezclarse con una persona gentil era abominable para él. Él recibió una visión de Dios que le mostró que no era así. Inclusive vemos la actitud de él de que le hospedó a estos hombres que vinieron del centurión, no me acuerdo su nombre, pero de Cornelio. Y para un judío, hospedar a un gentil o a una persona que no era judía era prohibido, era abominable. Pero él, de la visión que recibió, él aprendió, el Señor le mostró que eso no era correcto. Entonces dice que él entendió que Dios no hace acepción de personas, y otra cosa, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. O sea que no era solamente la salvación para la nación judía, sino para todas aquellas personas que le temen y hacen justicia. Y ahí le presentó el Evangelio. Y eso es lo que le faltaba a Cornelio. Ese era lo principal que le faltaba: conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Conocer a una persona. Sí. Y ese era el mensaje que se fue a entregarle Pedro, ¿verdad? Lo más importante. Lo que El le faltaba. 42 y 43, Esteban, para ir cerrando un poco, es interesante. Ahí está el mensaje en toda su esencia, digamos. Sí. 42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Le presenta a Cristo como juez, de que Dios le ha puesto a Jesús por juez de vivos y muertos. Y eso quiere decir, a modo de comentario, de que todos vamos a compadecer delante del Señor. En algún momento. Sí, en algún momento vamos a estar delante de Él para que seamos juzgados por Él. Y el 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí está el mensaje principal, ¿verdad? De que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Lo que podemos, Esteban, digamos, unificar aquí, porque lo que en síntesis tratamos de que los oyentes puedan captar, entender, que Dios pueda obrar en el entendimiento, en el corazón de los oyentes, es cuál es el camino hacia la salvación. Entonces, dos cosas me llaman la atención. Uno es ese pasaje que leíste en paréntesis: ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si esto unimos con un pasaje de los evangelios, dice que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Entonces, el camino hacia la salvación es el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo y en su obra, por decir así, ¿verdad? Entonces aquí dice, el verso 43 dice: o sea, de Cristo dan testimonio todos los profetas. Y me viene a la mente nomás el profeta Isaías, que dijo: presentó al Señor Jesucristo sufriente, siendo martirizado, siendo muerto por nuestros pecados. Mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros, dice.
Y Isaías, 700 años de Cristo, habló de los padecimientos de Cristo y de que los padecimientos de Cristo eran por causa de que nuestros pecados fueron cargados sobre Él. Entonces, arrepentimiento y fe en que el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Nosotros merecíamos eso y mucho más. Sí. ¿Qué seguridad le podemos tener? Esto también es algo que tenemos que hablar, ¿verdad? De la seguridad, de la salvación. Qué lindo es poder estar seguros de nuestra salvación. Porque aquí encontramos que nos dice claramente la palabra de Dios que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Todos los que en Él creyeren recibirán perdonados, de que Dios de verdad perdonó mis pecados. ¿Cómo yo puedo estar seguro de eso? Y la palabra de Dios afirma, Responde. ¿sí? Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Y tenemos que descansar en eso. No tenemos que, no importa, alguno puede decir, no, pero yo no siento que mis pecados han sido perdonados. Yo no siento, yo tengo dudas. No, pero si crees en Cristo, de que Él murió por tus pecados, de que su sacrificio fue por tu culpa, por tus pecados, de que Él vino para darte vida eterna, como dijiste en la palabra de Dios, responde, afirma. Y encontramos también en otro versículo de la palabra de Dios que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué seguridad que nos da la palabra de Dios, ¿verdad? Qué seguridad de que podemos estar 100% seguros de nuestra salvación por medio del arrepentimiento y de creer en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Muy bien, Esteban. Quiero ir cerrando. Gracias, Esteban, por tu participación. Muy importante y es un privilegio poder compartir la palabra juntos. Gracias, Alejandro, y como siempre digo, nuestro deseo es que la palabra de Dios llegue a los corazones. Gracias, Paulo, también por tu participación en el programa. Gracias, Alejandro, y gracias a todos los oyentes. Quiero despedirme de los oyentes agradeciéndoles su atención. Gracias por sintonizarnos, Transcontinental 98.1, y quiero cerrar simplemente citando un pasaje en el libro de los Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hasta el próximo sábado, si Dios permite. Muchas gracias.